Buenos días para todos. Mi grupo de trabajo está conformado por Juan Sebastián Arias Prado y quienes habla María Paula Carvajal Vargas. Nuestro tema es el trabajo, los contratos de trabajo, sus elementos y sus modalidades. En primera instancia, vamos a hablar sobre el concepto del trabajo. ¿Qué es el trabajo? A ver, cuando hablamos de trabajo, estamos haciendo referencia a toda aquella actividad física o intelectual que ciertos sujetos o personas en general realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante dos cuestiones relevantes, que sería la producción de bienes y servicios. Esto quiere decir que, en sí, el trabajo es muy fundamental en las sociedades. El trabajo abarca una gran variedad de tareas, como por ejemplo podría ser desde una simple limpieza en una casa o en un hogar hasta la construcción de máquinas e incluso hasta el dictado de una clase. A lo largo de la historia, el trabajo ha estado vinculado con otros aspectos de la sociedad, como por ejemplo la pertenencia a una clase social, el acceso a ciertos privilegios y el ejercicio de algunos derechos. Ahora bien, siendo un poco más detallista y técnico, entrando en el territorio de la sociología, que para el que no lo sepa o recuerde, la sociología, en esencia, es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades. Entonces, la sociología nos menciona que el trabajo sería como aquella ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas, como ya se lo mencioné previamente en un inicio. En conclusión, entonces el trabajo sería, por tanto, toda aquella actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir o vivir del trabajo de los demás. Hay que aclarar que hay dos tipos de trabajo que son el formal e el informal. En primera instancia, el trabajo formal, basándome en lo que menciona el mismo Ministerio de Trabajo de Colombia, el trabajo formal es aquel por el cual, pues bueno, representa un ingreso digno y de protección social para el trabajador y pues claramente para su familia. Este se desarrolla respetando la legislación aplicable que asimismo la misma conlleva a una mejor calidad de vida, progreso social y económico, por lo que también consecuentemente reduce la pobreza y equidad social. Eso como tal es lo que pretende. Por otro lado, el trabajo informal, ya basándome en lo que nos menciona el DANE, es decir, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dice que el trabajo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero claramente sin constituirse como empresas, como una personalidad jurídica independiente de esos hogares. Y a ver, bueno, un ejemplo del mismo, o sea, del trabajo informal serían, qué sé yo, los artesanos, los vendedores ambulantes, el repartidor de domicilios y entre otros de la misma índole. Seguimos con el contrato del trabajo. El contrato del trabajo es un acuerdo legalmente vinculante entre un empleador y un trabajador que establece los términos y condiciones de empleo, incluidos los derechos y obligaciones. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, Código Laboral, en sus artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado, entre otros aspectos. Para que se dé origen a un contrato de trabajo se deben tener en cuenta unos elementos, se deben configurar y se deben establecer. Estos deben presentarse simultáneamente en el lugar donde se dé la relación laboral, para que estos elementos pues permitan que el contrato de trabajo sea legal y pueda ejecutarse, ¿sí? Estos elementos están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y corresponden a la actividad personal desarrollada por el trabajador, a la continua subordinación y a la remuneración. A continuación, vamos a desarrollar un poco más qué es lo que trae cada uno de estos elementos. Como mencioné anteriormente, son tres elementos. Vamos a ir primero por el de la prestación personal del servicio. ¿Sí? En el artículo 23 nos hablan de este como la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Lo que nos quiere decir este primer elemento es que es el trabajador el que debe hacer el trabajo por el que fue contratado. Es decir, las acciones, las actividades establecidas en este contrato de trabajo no pueden ser delegadas a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. El siguiente elemento es la continuada subordinación. Este elemento es muy importante porque es el que define si existe o no un contrato de trabajo. Recordemos que para nosotros poder ser trabajadores se tiene que tener un supervisor y el supervisor tiene otro supervisor y así, pero siempre hay alguien que está supervisando la labor o la actividad
que se está realizando. Entonces, aquí, en este inciso, indica la norma. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre los derechos humanos relativos a la materia que obliguen al país. Esto quiere decir que en cualquier contrato de trabajo, si bien se debe hacer una subordinación donde se delegan funciones y órdenes, esta subordinación no debe afectar o dañar la integridad del trabajador. ¿Sí? Cuando el trabajador está sometido a las órdenes que del contratante, estamos frente a un contrato de trabajo sin considerar el nombre que las partes le hayan dado. Es un contrato de trabajo. El siguiente elemento es la retribución o remuneración del servicio. Este es un elemento común en todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación para la prestación personal del servicio. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ello de forma muy clara en la sentencia 13088 del 1 de marzo del 2000, con ponencia del magistrado Germán Valdés Sánchez. Y voy a leerles el primer parrafito que dice esta sentencia. La denominación que se le dé al pago por las partes no condiciona su naturaleza jurídica, pues la esencia salarial del mismo surge necesariamente de su condición de ser una contraprestación directa de un servicio personal subordinado. El elemento de la relación jurídica que identifica su naturaleza laboral y la distingue de una meramente civil o de otra estirpe lo constituye la subordinación o dependencia jurídica y continuada que supedite la forma de los servicios. Por tanto, siempre que esos servicios se presten bajo tales condicionamientos, el pago se deberá tener por salarial, prescindiendo del nombre que el empleador o las dos partes le den al mismo. Lo que quiere decir este elemento es que no importa si en el contrato de trabajo se le dio el nombre de pago 1, pago 2, pago 3 al monto salarial que le dan. Desde que es un contrato de trabajo, la regla es salarial. El monto es salarial. Es un pago salarial porque es un contrato de trabajo. Cuando ya se tienen estos tres elementos juntos, ya estamos hablando de un contrato de trabajo. Para desvirtuar una relación laboral es insuficiente que como pruebas se muestren o se exhiban un contrato y unas facturas o cuentas de cobro donde el concepto relacionado es honorarios. Ya que si se probó la existencia de la continuada subordinación, o dicho de otra manera, si el empleador o contratista no pudo desvirtuar la presunción de subordinación que se deriva del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, esto quiere decir que se configura el contrato de trabajo en realidad. Pasando a esto, los contratos de trabajo hay diferentes tipos, hay 5 en total. El primero es el contrato por obra o labor, ¿sí? Este contrato se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos por ser un contrato laboral. Estos contratos tienen un beneficio. La ventaja de firmar un contrato de obra o de labor es que se puede organizar y planificar otras actividades más fácilmente. Las empresas se ven beneficiadas con este tipo de contratos al poder planificar administrativamente la carga prestacional. Y un ejemplo muy claro de este contrato por obra o labor la vemos en los diferentes trabajadores que están laborando, valga la redundancia, en la construcción de la piscina de la universidad. Por otra parte, está el contrato de trabajo a término fijo, el cual en esencia se refiere a que las partes, que es decir, en este caso sería el empleador y el empleado,
pactan una duración cierta y limitada en el tiempo, que por cierto tiene una duración máxima de 3 años, pero que esta pues puede ser renovada tantas veces como lo dispongan las dos partes que les mencioné con anterioridad. Siguiente, el contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Es decir, que el trabajador está sujeto a cuando la entidad o organización decida terminar el contrato o si bien él decide no continuar con esta labor. Este contrato también tiene unos beneficios y unas ventajas. Un contrato indefinido brinda estabilidad al colaborador porque permanece con la seguridad de tener un trabajo fijo, lo cual aumentará su productividad para con su empresa. Otro beneficio de contar con un contrato indefinido es que radica en el derecho a obtener una mayor indemnización en caso de despido. Por otra parte, está el contrato de aprendizaje, el cual básicamente se refiere a que un empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione una cuestión muy importante que sería como tal los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte de oficio que este mismo está pues, desempeñado para el cual también ha sido contratado por un tiempo determinado y también que obviamente le pague el salario conveniente. Por último, tenemos el contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel que no es mayor a 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Sin embargo, siempre se recomienda hacerlo por escrito, estableciendo la tarea específica del trabajador. Además, en 2016, a través de la sentencia C-823 de 2006, la Corte Constitucional decidió que en adelante los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios tienen derecho al pago de auxilio de cesantía y al resto de las prestaciones sociales legales. Esto antes no estaba establecido en el Código del Trabajo. Ahora con esta sentencia es legal. Esto ha sido todo por nuestro tema. Agradecemos mucho su tiempo y su colaboración durante este proceso de explicación. Muchísimas gracias.